Hola, buenos días para todos. De parte de Alivianos IPS les damos la bienvenida a nuestra charla del día de hoy. Nos sentimos muy felices de poder contar nuevamente con el acompañamiento de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia y con su directora Claudia Barón. Para nosotros realmente es un gusto poder tocar este tema de la mano de ellos porque sentimos que no hay ninguna otra organización que conozca tanto este tema y que pueda tanto aportarle a las familias de los pacientes con Alzheimer. Así que les damos la bienvenida y esperamos que puedan disfrutar mucho esta charla y por supuesto todos los conocimientos y la experiencia de Claudia. Así que bienvenidos y la de Claudia ya puede seguir, ya puede Hola, compartir muchas pantalla. gracias. De verdad es un gusto para mí estar aquí reunidos hoy con todos ustedes. Paola, me enaltece mucho que me invites nuevamente. Hemos estado muy cerca de ustedes y sabemos de la idoneidad del grupo que los caracteriza a ustedes, con esos profesionales tan bien estructurados y que siempre les ha preocupado realmente capacitarlos. Y nosotros siempre hemos estado pues, atentas a capacitar a todo su excelente equipo de trabajo. Para los que no me conocen, pues yo estoy en este cuento, por decirlo de alguna manera, porque tuve a mi mamá también enferma con Alzheimer. La charla que vamos a hacer hoy, básicamente, pues no es una charla de carácter médico, científico, ni mucho menos, sino ponernos en la realidad de lo que representa tener a nosotros un ser querido con Alzheimer o una persona a la que cuidamos con Alzheimer, porque pues todos los que hemos vivido esta situación, particularmente nosotros en familia, pues durante 12 años, tener a nuestra mamá diagnosticada en una edad pues muy temprana, digo yo, porque tenía 62 años, es como si ahora a mí me dijeran que tengo Alzheimer y no puedo hacer nada más. Entonces, para nosotros fue muy duro y por eso este proceso de informarse uno, de capacitarse, nos ayudan a entender la enfermedad para poder aceptarla y en ese mismo orden de ideas, pues encontrar herramientas y estrategias prácticas que hagan más fácil la vida para todos, mejoren la calidad de vida de la persona que es cuidada, pero también de quien cuida y hagamos también del cuidado una labor mucho más fácil y mucho más gratificante. Entonces, sin más preámbulos, pues para dar inicio a la presentación, pero quiero mirar si ya me está saliendo allí la presentación. Espérate un momentico, como esto acá. ¿La están viendo Confirmada. ya? Sí, Sí, la señora. están viendo, bueno. Entonces, pues el título de la conferencia de hoy, la charla más que una conferencia, es Entendiendo el mundo del Alzheimer. Vamos a hablar un poco sobre lo que representa una demencia y lo que representa también en sí la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, pues, o demencia en general, hablamos de que es un síndrome clínico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque un síndrome quiere decir que son muchos signos y muchos síntomas. Y eso hace muchas veces más difícil para nosotros entender lo que está sucediendo y hace también a veces mucho más difícil el diagnóstico, porque no es una sola señal y un solo síntoma el que se está presentando en la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué se caracteriza una demencia? Cuando hay pérdida de las habilidades cognitivas y emocionales adquiridas. Esto es muy importante recalcar la parte de adquiridas porque es las pérdidas que se presentan con relación a quien yo era. O sea, si era una persona que era muy hábil manejando números, estamos viendo que ya no lo es una persona que era muy sociable y ya está tornándose apática y no queriendo socializar, una persona que de pronto era muy diestra en realizar las actividades de su vida diaria y la vemos que está teniendo problemas. Entonces, con relación a quien yo era, estoy empezando a ver que hay una serie de pérdidas en esas funciones. Y cuando esta pérdida, estas funciones son lo suficientemente severos para interferir en el funcionamiento diario y con la calidad de vida del individuo, se catalogaría de una demencia. O sea, no es cualquier pérdida de memoria, porque hay pérdidas de memoria benignas que no afectan nuestra funcionalidad. Realmente podemos seguir nosotros trabajando, podemos seguir en nuestra vida social, en nuestra vida familiar, en nuestras tareas cotidianas, pero cuando ya vemos que esas actividades laborales, sociales, familiares se están entorpeciendo precisamente por estar afectadas estas habilidades cognitivas y emocionales, lo catalogaríamos dentro de una demencia. Esto traigo a colación aquí esta torta que fue realizada por el Hospital Universitario San Ignacio, por la Clínica de Memoria, donde podemos ver claramente que hay muchos tipos de demencia. Por eso es importante el diagnóstico. No es lo mismo si yo cuido, pues los de Aliviamos sabrán cuidar a una persona con Alzheimer que con una persona con demencia frontotemporal o con demencia vascular, otro tipo de demencias. Pero el cuadro básicamente hace referencia para que veamos cuál es la prevalencia realmente de la enfermedad de Alzheimer. Con relación a todas las enfermedades y demencias, agarráramos una torta, vemos que cerca del 60% corresponden a demencias tipo Alzheimer.
y otras en menor proporción, aunque también son importantes, están la demencia frontotemporal, la demencia mixta, la demencia vascular, hay demencias por cuerpos de Lewy y otro tipo de demencias que gracias al diagnóstico se puede hacer la diferenciación. Pero por eso es importante consultar tempranamente, porque cuando se consulta tardíamente, pues la evolución de las demencias al final termina por parecerse muchas, entonces difícilmente podríamos saber qué demencia fue realmente la que tuvo nuestro familiar o la persona a la que cuidamos. Entonces el realizar un diagnóstico temprano es muy importante. Aquí lo que hablamos, el 60% o el 70% de las demencias son atribuidas a la enfermedad de Alzheimer. Vamos entonces ya a entrar en materia un poco sobre la enfermedad de Alzheimer, donde hay preguntas que para nosotros son fáciles de responder, pero que vemos que una persona con Alzheimer va teniendo ese tipo de dificultades, como si yo te conozco, dónde estoy, quién soy yo. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad básicamente degenerativa, ¿sí? Sabemos que lo que se ocasiona es que hay un depósito de unas proteínas en el cerebro, que son la proteína beta amiloide y la proteína tau, que hacen que esas interconexiones neuronales y esas neuronas se vayan debilitando y vayan muriendo, impidiendo que esas conexiones neuronales se mantengan. Es una enfermedad irreversible, hasta el momento no hay ningún tratamiento que revierta el cuadro demencial. Es una enfermedad que es incurable, pero yo creo que si vamos un poco a la realidad, estamos en el 2021 y a la fecha muchas de las enfermedades no son curables. Y eso es importante también tenerlo en cuenta cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer. Las enfermedades de Alzheimer, como las enfermedades como la artritis, como la diabetes, como la misma gripa, como la hipertensión, no son enfermedades curables, pero al igual que la enfermedad de Alzheimer, son tratables y manejables. Y eso es importante pues tenerlo en cuenta a pesar de que no hay hasta el momento una cura. Es una enfermedad que por lo general se desarrolla de una forma lenta, de una forma progresiva. Por eso una persona con Alzheimer puede tener un proceso de evolución en el tiempo con enfermedad de Alzheimer de 12, 15, 18, 20 años. En el caso particular, pues les comentaba a mi mamá, duró 12 años con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay Alzheimer's que son los Alzheimer's familiares, donde tienen un componente genético, son Alzheimer's que realmente sí hay un gen que marca la herencia, porque la mayoría de los Alzheimer's no son hereditarios, son Alzheimer's esporádicos. Los Alzheimer's hereditarios representan más o menos entre el 2 y el 5% de la mayoría de los Alzheimer's. En esos casos de ese Alzheimer venía a colación precisamente porque hablamos de que la progresión en la mayoría de los Alzheimer es lenta, cuando hablamos de un Alzheimer esporádico, como el caso de mi mamá. Nunca ha habido nadie con Alzheimer, no hay un componente genético, no hay antecedentes familiares ni casos en familia pues así recurrentes de que se haya presentado una enfermedad de Alzheimer. Y en esos casos de Alzheimer hereditarios se presenta por lo general en personas muy jóvenes, inclusive se habla de casos reportados desde 30 y tantos años, y el proceso de evolución es mucho más agresivo, mucho más rápido, mucho más severo. Y esto pues va a destruir pues, las células del cerebro, tanto en el caso de la enfermedad de Alzheimer hereditaria como en la enfermedad de Alzheimer esporádica. Pero sí, la enfermedad de Alzheimer hereditaria es mucho más severa, mucho más agresiva y se instaura en personas pues, de edad mucho más temprana. Entonces, ¿qué ocasiona la enfermedad de Alzheimer? Pues básicamente la enfermedad de Alzheimer afecta dos funciones o dos áreas fundamentales que son la memoria y otras funciones cognitivas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer nos situamos tanto en que es solamente memoria, que todas las demás cosas que pueden estar sucediendo como consecuencia de la misma enfermedad no las entendemos. Difícilmente si no las entendemos, no las aceptamos y muchas veces pues no sabemos cómo manejarlas. Entonces eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, que cuando hay una enfermedad de Alzheimer no solamente está comprometida la memoria. Entonces cuando hablamos de cognición afectada, la cognición es básicamente la capacidad que tenemos todos los seres humanos de procesar esa información que tenemos mediante la percepción, el racionamiento, el juicio, la intuición. Todas esas son funciones cognitivas que nos permiten ser funcionales en la vida diaria, desempeñarnos en nuestra cotidianidad sin necesidad de que otros nos estén supervisando, nos estén ayudando o estén supliéndonos. Esto es importante cuando hablamos de funciones cognitivas. Yo traigo a colación esta porque me parece que resume de alguna manera, de manera muy gráfica, lo que sucede en una persona con Alzheimer. Y cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, hablamos de las 5 A's del Alzheimer.
Y esta es la afectación que sucede en una persona con Alzheimer. Una A sería la amnesia, o sea, lo que hace referencia a la pérdida de la memoria. Otra A sería la afasia, que es los problemas que tiene la persona con el lenguaje. Otra A sería la que hace referencia a agnosia, que inclusive a veces cuando ustedes les dan la evaluación neuropsicológica, pues probablemente van a aparecer estos términos que es importante, pues no aprenderlos de memoria, pero sí por lo menos estar familiarizados. Agnosia es la incapacidad de reconocer caras, de reconocer objetos familiares. La praxia es la incapacidad de realizar actividades de tipo motor, la capacidad de yo poder vestirme, la capacidad de yo peinarme apropiadamente, lavarme los dientes, preparar un desayuno. Eso no quiere decir que la parte física esté alterada, no, la parte física puede estar conservada. Yo puedo tener mis manos perfectamente, pero la parte cognitiva que me permite hacerlo de manera efectiva está comprometida y por eso no puedo tener un resultado efectivo en esas tareas. Y anomia es la incapacidad para recordar los nombres. Entonces, esas 5 A's son las que resumirían de alguna manera y a grosso modo la enfermedad de Alzheimer. Cuando hay compromiso de esas funciones que ya mencionamos, algunas, la memoria y otras funciones cognitivas, como las que mencionamos anteriormente, pues es natural pensar que esas actividades de la vida diaria, esas actividades básicas cotidianas, que todos realizamos de manera independiente, de manera autónoma, de libre elección, lo hacemos cuando queremos, como nos gusta, pues en una persona con Alzheimer necesariamente se van viendo afectadas. Y entre esas está, por ejemplo, la alimentación. Esa es una de las cosas que por eso tenemos que estar supervisando. A veces la persona pues o no maneja propiamente su alimentación, o olvida cómo hacerla, deja el fuego prendido, si va a hacer un mercado no lo hace apropiadamente, compra 20 veces lo mismo, si está viviendo sola no sabe dónde tiene que guardar las cosas después de que las ha abierto, si es en la nevera, si están en la nevera, tener la capacidad de mirar que tiene una fecha de caducidad, mirar cómo manejo y preparo las cosas para no ir a tener pues problemas en seguridad personal. Entonces esas cosas se pueden ir entorpeciendo. El vestido, la capacidad de yo poderme vestir apropiadamente, la capacidad de poder elegir lo que me tengo que poner, la capacidad de poder combinar apropiadamente, de elegir algo para un momento especial, entonces está teniendo dificultades o para abrocharse también, ya para la actividad misma, no solamente en la elección, sino en la misma ejecución de la actividad de vestirse. El aseo personal, que hace referencia a hacer el uso de su baño para sus necesidades, y el baño mismo, o sea, hacer yo mi higiene de meterme en un baño, saber que ya me bañé o no me he bañado y me tengo que bañar, cómo realizo una actividad en el baño. Esas son las actividades que se vuelven de las más complejas porque una actividad del baño requiere una serie de pasos, una serie de procesos que son secuenciales, que tienen un orden lógico, que son muchos, y a veces cuando la persona pues empieza a tener esas dificultades de orientarse o hacer la capacidad de saber que me tengo que bañar, cómo me baño, qué representa una llave fría, una caliente, cómo las mezclo, si esta es la toalla, para qué la uso, si primero me desvisto, si cómo reacciono, si está más fría el agua la pongo más caliente. Entonces a veces se vuelve, como tenemos nosotros un video, el baño en una batalla campal, ¿no? De dificultad pues para la persona que lo hace, y a veces de falta de comprensión de parte de uno, porque uno no entiende cómo la persona no se quiere bañar, pero pues si entendemos la dificultad que es, podemos ir aceptando un poco ese rechazo y vamos a mirar pues cómo le proponemos que se bañe. La capacidad de movilizarnos funcionalmente. Nosotros podemos salir libremente, hacer el mercado, ir a la iglesia, regresar sin problema, ubicarme dentro de mi casa, ubicarme en el barrio, pero cuando vemos que la persona empieza a tener dificultades, pues pueden darse los casos en que la persona se desorienta a salir de casa, se han perdido en muchas ocasiones. Por eso es importante que siempre tengamos alguna identificación que permitan que nos avisen en caso de que algo esté sucediendo. No confiarnos en que porque lo estaba haciendo muy bien, lo sigue haciendo igual de bien. No sabemos en qué momento puede ocurrir eso. Hemos tenido casos en que la persona era muy funcional yendo a la tienda a comprar el pan todos los días, y resulta que ese día, por alguna razón, se desubicó, alguien le habló, salió por la puerta que no era y la persona se perdió. Entonces, es muy importante pues tener en cuenta todas esas precauciones previas a anticiparnos a lo que pueda suceder. Esto va a hacer que todas esas funciones comprometidas vayan haciendo que la persona pierda su independencia, pierda su autonomía,
pero es importante recalcar, como lo dijimos al principio, como lo dije al principio, que este proceso es gradual, o sea, no es que de un día para otro me apareció Alzheimer, ni el deterioro es tan severo de un día para otro tampoco, es de manera gradual y paulatina, y en esa misma forma tenemos que acompañar ese proceso, o sea, yo no lo anulo desde el principio porque tiene Alzheimer, no lo sobreprotejo, no lo inhabilito, no lo dejo sin tener en cuenta, entonces voy acompañando el proceso en la medida en que yo voy viendo las dificultades que va teniendo. Probablemente al principio será simplemente una supervisión, estar mirando, ¿no? Para estar pendiente. Otras veces ya será un poquito más que necesite mi ayuda y le voy a dar los elementos para que él pueda hacerlo. Otros probablemente las instrucciones tienen que ser mucho más precisas y probablemente con el tiempo, si ya el deterioro es muy severo, pues probablemente yo tendré que suplirlo en muchas de las actividades que hacía. Pues hay casos en que la persona trabajaba y dirigía una agencia de viajes, pues ya no lo puede hacer, o manejaba su pensión libremente, pues no lo puede hacer, pero tenemos que mirar cómo manejamos eso, todo acompañando el proceso en la medida del deterioro que vaya presentando y con todo el respeto y con toda la prudencia que esto implica. Bueno, entonces, en resumen, nosotros entender por qué se comporta la persona, ya hablamos que son, comprometen muchas funciones cognitivas, pero me parece que eso es importante que nos quede muy claro. Entonces, hablamos una que es la memoria. Pues todos los que hemos tenido a alguien cerca o han tenido algún ser querido, alguna persona a la que cuidan, vemos que lo que principal, el primero que se afecta es la memoria reciente, la memoria de la hora, del que hice, ¿sí? Y por eso a veces yo me acuerdo cuando mi mamá estaba enferma, para mí era increíble pensar que no sabía si se había bañado o no, que no sabía si se había almorzado o no, pero sí se acuerdan con lujo de detalles por mucho tiempo de lo que sucedió hace 20 o 30 años. Cuando se casaron, quién fue su padrino, quién fue el sacerdote que ofició la misa, cuáles eran sus compañeros del colegio, cómo se llamaba su profesora, el sitio donde vivió, las costumbres de su época. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos con una persona con Alzheimer, es tan importante su historia biográfica, porque fíjese que eso es lo que conserva y eso es lo que voy a utilizar para comunicarme de una manera grata con él, donde va a sentirse estimulado, reconocido, tenido en cuenta. Entonces, toda esa memoria del pasado es la que podemos de alguna manera aprovechar para hacer un polvo a tierra y mantener una comunicación. Puede que no se acuerde qué día es, no se acuerde qué hora es, no se acuerde mi nombre, pero se acuerda de muchas cosas que van a permitir que yo tenga un vínculo muy cercano a él. Pérdida de identificación y reconocimiento, lo que hablábamos, la capacidad de yo poder saber que esto es un esfero, pero no solamente reconocerlo, sino saber para qué sirve, qué es una toalla, cuál es la función de la toalla, saber quién es mi hijo, cómo se llama mi hijo. Y cuando hablamos de reconocimiento, no hablamos solamente de esta parte, sino también la parte de reconocimiento personal, o sea, reconocerme yo en un espejo. La parte de reconocimiento personal también se va perdiendo y por eso es importante tener en cuenta que en ocasiones en el baño eso puede ser unos agravantes para que la persona no se deje bañar. No me estoy reconociendo en el espejo. Yo simplemente reconozco que hay un intruso y yo no me voy a dejar bañar en un baño donde hay una persona intrusa. Y lo otro es el reconocimiento también que a veces dice, pero es que mi mamá no se quiere dejar ayudar, pero es que mi mamá no reconoce lo que tiene, pero si ya le hemos dicho 1000 veces que tiene problemas de memoria, porque no utiliza, porque no se fija, porque no tiene en cuenta lo que le decimos. Pero si vemos la siguiente diapositiva, entenderemos por qué no está sucediendo eso. Existe una falta de reconocimiento y se llama anosognosia, que viene del griego a, del prefijo privativo nosos, más enfermedad, y más gnosis, que quiere desconocimiento de la enfermedad. Entonces quiere decir que la persona que tiene una situación patológica, personas con problemas neurológicos y cognitivos, no tiene la percepción de sus déficits funcionales neurológicos. O sea, no soy consciente de lo que le suceda. Entonces no vas a salir, papá, porque te vas a perder. No, a mí eso no duele. Es una enfermedad que no entiendo yo que me esté afectando porque realmente no estoy consciente de eso, pues difícilmente voy a aceptar muchas de las cosas que me proponen. Entonces, por eso es que es tan importante cómo lo proponemos. Y miremos las cifras, cerca del 81% de las personas con enfermedad de Alzheimer pueden tener anosognosia, o sea, no ser conscientes de su diagnóstico. Entonces, no es que no se quiera ayudar, no es que no quiera entender, no es que no quiera aceptar lo que le decimos, sino que él no es consciente de lo que le está pasando. Entonces, esa es una parte que me parece muy importante que la tengamos en cuenta. Va a haber, obvio, como compromiso de esas déficits en estas funciones cognitivas, la persona va a estar desorientada en tiempo y en lugar.
no va a saber qué día es, no va a saber qué hora es, en qué año estamos. Por eso, uno de las funciones que evalúan en las evaluaciones neuropsicológicas es precisamente mirar qué tan ubicada está. Entonces le preguntan qué día es hoy, qué hora más o menos es, en qué año estamos, quién es el presidente de Colombia, ¿sí? Y la persona pues se desubica en eso. Es importante para la evaluación neuropsicológica, pero no para nosotros estar haciendo un examen todos los días. Nosotros le debemos proporcionar la información para que la persona esté tranquila y esté ubicada, pero no es un examen. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora es hoy? ¿Qué año es hoy? ¿Quién soy yo? Cuando sabemos que difícilmente él lo tiene presente. Entonces, no sometámoslos a exámenes que le pueden generar inconformidad y malestar y no hacemos sino reforzar realmente su problema de memoria. Problemas con el pensamiento abstracto. Como resultado de ese compromiso de sus funciones, pues va la persona a tener dificultades de raciocinio, va a tener la capacidad de síntesis, de pronto de entender una lectura, de ser capaz de sintetizar, saber cuál es el personaje principal, tener incapacidad para manejar el dinero, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros empecemos a mirar y a supervisar qué está haciendo con el dinero, cómo vamos a manejarlo, cómo de alguna manera le vamos a dar a él la posibilidad de que él se sienta que sigue siendo autónomo con el manejo del dinero, pero nosotros de alguna manera tomando todas las precauciones, pues para que no vaya a incurrir de pronto en negocios inapropiados, no falta que se aprovecha, no falta incluso, y desafortunadamente, no quisiera decirlo, pero muchas veces la misma familia se aprovecha de las dificultades que tiene el manejo del dinero para hacerle firmar documentos, para hacerle hacer negocios, para sacarle plata, para que le entregue parte de la pensión y demás. Entonces, tenemos que protegerlos, pues que es lo que él ha trabajado y la plata es para que él esté bien. Estas son una de las funciones superiores que conservamos todos los, o que tenemos todos los seres humanos y que nos hacen también viables en la vida diaria, la posibilidad de funcionar apropiadamente, que es la capacidad que tenemos todos de organizarnos, de planear y de ejecutar. En una persona con Alzheimer esto se está comprometido, porque yo difícilmente, no sé ni qué día es, ni qué hora es, si me tengo que bañar o no me tengo que bañar, cómo organizo el baño, cómo planeo que me tengo que bañar, cómo me anticipo a organizarme para saber que voy a ir a un sitio, o me tengo que vestir de determinada forma, o tengo que salir a esta reunión a determinada hora, y cómo ejecuto una acción. A veces cosas tan simples como que la mamá era habilísima haciendo un sancocho o haciendo un ajiaco, la vemos ahorita que mi mamá está vuelta a un 8, ¿sí? Pero decimos, pero si mi mamá fue siempre tan diestra, pero pongámonos a pensar qué implica hacer un sancocho, qué implica hacer cualquiera de los platos que ella hacía. Desde que me organizo, planeo y ejecuto y llevo a feliz término el plato para servirlo en la mesa, pueden ser secuencialmente 40, 50 instrucciones en orden para que realmente el plato llegue a la mesa como debe ser, caliente, agradable, como ella lo preparaba y demás. Entonces, no quiere decir que la vamos a anular, pero vamos a mirar cómo la involucramos, conociendo que es un tema en el que ella es fuerte, pero probablemente no lo puede seguir haciendo en la misma forma en que lo hacía antes. Dificultad para tomar decisiones y para solucionar problemas. A veces las vemos entorpecidos en una cosa muy elemental, vueltas un 8 realmente cuando no tengo ni idea, no tengo crema, pero de pronto pues yo la puedo reemplazar por leche, ¿sí? O puedo, no sé, no hay arroz, pero entonces voy a hacer papa. Pero entonces tomar esas decisiones, a veces muy simples, las vemos que una persona que era súper hábil resolviendo ante una situación, a una tarea que tenía que realizar, la vemos que está patinando. Y dificultad en realizar las actividades cotidianas. Lo que decíamos, por ejemplo, en las mujeres que son pues tan dadas a la cocina o que son tan dadas a mantener, muchas de las mamás de uno eran muy amas de casa, entonces mantener la casa limpia, mantener la ropa al día, mantener pues el mercado apropiados, las cosas siempre, los inventarios al día en la casa, que no faltara nada. Empezamos a ver que mi mamá ya está teniendo muchas dificultades con eso. Eso no es normal porque ella era muy hábil con eso. Pérdida en la capacidad para razonar y utilizar su buen juicio, de poder ser coherente con la situación. Entonces, a veces es una situación que uno dice, pero no era para tanto, pero mi mamá, ¿por qué se puso así? Pero mi mamá es furiosa y armó un 8 y armó una novela. Pues para ella tal vez la capacidad de poder expresar las cosas de la manera que las hacía antes, tal vez no los hace en la forma apropiada, en la forma social, mesurada, con un lenguaje incluso apropiado, que a veces empiezan a utilizar lenguajes
tenían por ahí registrados, quién sabe, no hay unas palabras pues soeces, a veces vulgares, inapropiadas, cuando a lo mejor eran personas pues muy refinadas y para nosotros es muy difícil entender eso. La parte de la atención y la concentración es otra de las funciones que se comprometen y eso es importante también para que nosotros entendamos qué le está pasando a nuestra mamá, porque a veces decimos, no, pero es que mamá no se entretiene con nada, le damos una cosa que dice que le gusta, se sienta y a los 5 minutos ya no quiere hacer nada, o a la media hora ya se está parando. Pues la atención y la concentración están comprometidas, entonces tenemos que acompañarlas en las actividades que hace o que las actividades sean lo suficientemente estimulantes, agradables, para que ella permanezca el mayor tiempo posible. No es que quiere decir que sean niños, ni mucho menos, pero fíjese que con los niños de alguna manera sucede eso. Los niños tienen una atención muy dispersa, pero en la medida en que lo que le propongamos sea agradable, logramos centrarlos y mantenerlos. Entonces, un poco es la estrategia que vamos a utilizar también con ellos. Otro problema pues que se presenta y que hace pues muy difícil a veces ese cuidado es problemas con la comunicación, o sea, dificultad que tiene la persona para expresarse, pero también la dificultad que tiene para comprender lo que le decimos. Entonces, por eso es que en esto tenemos un taller que hace específicamente, probamos algunas estrategias ahorita de cómo comunicarnos con una persona con Alzheimer. No es en la misma forma en que lo estamos haciendo probablemente nosotros en nuestra cotidianidad o como lo hacíamos con ella o con él. La enfermedad de Alzheimer, fuera de ese compromiso en las funciones cognitivas, que ya vimos todo un bagaje y todo un panorama general de lo que puede estar sucediendo en la persona a la que cuidamos o a nuestro ser querido que vive con nosotros y demás, puede coexistir con trastornos del control emocional. O sea, la persona puede tornarse irascible, puede no tornarse pronto agresiva, apática, desinteresada, de pronto desinhibida socialmente, inapropiada, haciendo comentarios que no vienen al caso o haciendo comentarios impertinentes, ¿sí? No hay motivación probablemente a hacer las cosas, no es porque no quiera, sino porque difícilmente si yo no sé organizar, planear o ejecutar, me voy a motivar a hacer qué. Por eso es que a nosotros nos preocupa tanto el cuidador, porque el cuidador es el motor en esta situación para las personas que están cuidando. Es importante también aquí recalcar el hecho de que por la simple o por la razón de tener una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, esto no es igual a agresividad, porque entonces ya queda, a veces eso existía y entonces los mismos cuidadores decían, ay no, pero yo quiero a ese señor porque ese señor es furioso porque como tiene Alzheimer. No, no necesariamente, una cosa es inherente a la otra. Lo que pasa es que muchas veces, primero influye mucho el temperamento, influye mucho la personalidad previa de cómo era. Entonces a veces dicen, no, es que mi papá está controlador, nos tiene desesperados. Y de cómo era antes, controlador, pues está peor. Mi mamá era súper rígida, súper estricta, entonces está pues peor. Limpiaba todo el día y ahora pues limpia 20 veces peor porque se le olvidó si ya había limpiado. Entonces esas personalidades, esos rasgos de personalidad se exacerban. Pero muchas veces las conductas agresivas, las conductas de irritabilidad, de malestar por parte de la persona que se cuida, la persona con Alzheimer, muchas veces no son la enfermedad misma, sino un resultado de la forma en que nosotros abordamos ese cuidado, donde la persona se siente rechazada, donde la persona se siente cuestionada, donde la persona se siente controlada y tal vez no reacciona en la forma en que lo haría mi papá normalmente, sino se torna agresivo, inclusive muchas veces hasta agresivo físico. Entonces, no es porque está enfermo con Alzheimer que se vuelve agresivo, sino probablemente evaluemos qué puede estar haciendo que él se comporte de esa manera. Tener siempre en cuenta que la conducta no responde a una lógica conocida. Entonces nosotros, la lógica era que mi mamá ante esta situación reaccionara de esta forma, o lo lógico sería que otra persona en determinadas condiciones reaccionara de esta o cual forma. Pues no, tal vez no responde a lo que esperamos de la lógica. Su comportamiento no es un acto deliberado, no es personal, no es por terquedad, no lo hace por lesionar a alguien, no lo hace porque lo planee, no lo hace porque no quiera ayudarse. Tener en cuenta que esto sucede porque él ya no controla muchos aspectos de su comportamiento. Y definitivamente, pues tener en cuenta que nosotros no nos estamos enfrentando a una persona, nos estamos enfrentando a una enfermedad. Entonces, no es una pelea, ¿sí? De que entremos a raciocinar a ver si yo logro convencerte de lo que el otro está convencido que no es. Entonces, no es una pelea, ni estamos enfrentando a un ser humano, sino estamos enfrentando a la realidad de una enfermedad. Esto yo lo traigo a colación porque me parece muy importante, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, es que él me manipula, ¿sí? Pero si nosotros pensáramos lo que representa una manipulación implica planear qué voy a hacer,
organizarme para hacerlo, buscar a quién se lo hago para tener resultado el que yo quiero. Eso lo logra un niño, pero una persona con Alzheimer que no tiene la habilidad de planear cómo va a manipular, lesionar yo a alguien. Lo que pasa es que sí hay muchas reacciones a una acción. ¿Qué quiere decir? Que si yo grito y tú vienes, pues yo grito. Que si yo digo que me está doliendo el estómago para que no me lleves a musicoterapia, tú no me lleves a musicoterapia. Pero no es que yo planeé lesionarte o planeé qué hacerte para mortificarte. Eso no sucede. Un niño sí planea, un niño organiza y un niño manipula. ¿Mm? Bueno, entonces eso tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante todas estas situaciones? Yo me pongo pues en la realidad de la familia, nosotros vivimos en familia y eso es muy duro, es muy difícil, es la mamá o el papá o el hermano con Alzheimer, pero sigue siendo pues nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, pero qué distinto está lo que nosotros estamos acostumbrados a estar con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer entre estas situaciones? Entonces, una de las terapias que hay que tener en cuenta y que funciona muy bien es la terapia de la validación. ¿Qué quiere decir la terapia de la validación? La terapia de la validación fue instaurada por una trabajadora social que se llama Noemi Fay. Ella es norteamericana y ella dice algo muy importante, y yo creo que cuando hablamos de validar no solamente hace referencia a la enfermedad de Alzheimer, si nosotros validamos la situación de otro, cómo sería distinto realmente estas relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué quiere decir validar? Validar es reconocer la existencia e importancia de las necesidades emocionales del paciente o de la persona a la que cuidamos, ¿no? Eso no quiere decir que desconozcamos las físicas, pero ya vamos a ver por qué en la persona con Alzheimer la parte emocional juega un papel tan importante. Aceptar que los sentimientos son reales, aun cuando a nosotros nos parezca que no lo son. A él le robaron la cartera, nosotros sabemos que no se la robaron, pero él emocionalmente está afectado porque no encuentra su cartera, no encuentra explicación a su cartera. Él no sabe qué hizo con la cartera, no es que piense como uno, ay, yo debí entrar por allí, la debí guardar de pronto en el armario, ay, yo sí entré primero a la cocina, debe estar en la cocina. No, él simplemente se le perdió su cartera, no sabe qué pudo suceder, pues se la robaron. ¿Mm? Entonces, no es lo que a nosotros nos parezca, es lo que vemos que emocionalmente le está sintiendo ante un hecho. Tomar en cuenta la libre expresión de sus sentimientos. Entonces, probablemente no reaccione de la manera apropiada, de pronto no lo diga de la manera sutil, de pronto lo diga bruscamente, pero pues entendamos que en medio de su ofuscación, pues él no está midiendo lo que nosotros tenemos, que es un control social. Si a mí se me pierde algo, pues yo no voy a insultarlos a todos, sino voy a decir, mire, si por favor ve mi cartera, no sé qué, y cuando yo le diga, pues no, tu cartera la debiste votar, pues yo no decir, no, yo no la voté, también decir, ustedes creen que es que yo estoy loca, ustedes creen que es que yo voto todo, ¿sí? Entonces, entender un poco esa situación. No enjuiciar, imponer, creo que la parte de imponer, confrontar o tratar de cambiar sus experiencias y sus sentimientos. Eso no nos va a llevar a ningún lado, distinto a salir lesionado él y a salir lesionados nosotros, emocionalmente, con su comportamiento, con sus palabras, con su actitud, porque yo no voy a hacer que le cambie a él su realidad, porque yo le trato de imponer la mía. Es como que yo les comentaba en alguna ocasión que yo me fui a Carulla y me robaron mi cartera y que yo llegué a mi casa, me la robaron, efectivamente. Yo llegué a mi casa y le diga a mi esposo, no es que me robaron mi cartera, diga, a usted no le han robado nada. No, pues es que me la robaron. Para la persona con Alzheimer, igual lo está sintiendo así. O usted la debió votar, peor. Creo que peor que me diga que la hubiera votado. Entonces, hay que entender qué está viviendo y sintiendo él y cómo está enfrentando esa realidad de él, que no es la nuestra. ¿Mm? Entonces, lo importante no es ajustar a la persona enferma a nuestra realidad cotidiana, sino nosotros ajustarnos a su realidad emocional, que es muy difícil porque nosotros diariamente estamos en la lógica del raciocinio y de entender y de polemizar y de que tú me propongas y yo te diga, dialoguemos o confrontemos algún tema. O en la persona con Alzheimer la parte emocional juega un papel fundamental. Entonces, mire, si nosotros viéramos ahí, pues en esas deudas positivas, está una persona que está en el baño, ¿sí? Y si nosotros, pues no tenemos Alzheimer, pues para nosotros el que está en el baño es el mismo que está en el espejo. Pero otra cosa es que esté gritando. Pero la realidad de esa persona es que si yo no me reconozco en el espejo, ¿es él? No, esa es la realidad de él, ¿sí? Abajo, nosotros la realidad de nosotros, si no tenemos Alzheimer, de interpretar esta situación, diríamos, pues la que se debe estar viendo en el espejo debe ser una persona más o menos de 80 y tantos años. Pero si yo tengo Alzheimer, probablemente yo estoy
en un momento distinto al que ustedes están viviendo de que yo tengo 82. Yo probablemente estoy viendo cuando yo tenía mis recuerdos de hace, cuando tenía 50 años. Mis hijos eran chiquitos, iban al colegio, ¿sí? Todavía estoy enfrescada en cuando vivía en la finca, ¿sí? Entonces, la realidad de ellas es distinto. Entonces, tenemos que ubicarnos en ese momento y en esa situación particular de la persona con Alzheimer. Y esto yo creo que nos lo evidencia muy bien Christian Breiden. Ella es una persona que fue diagnosticada con demencia a los 46 años. Escribió un libro que se llama Dancing with the Dementia. Es un libro que desafortunadamente está en inglés, pero nosotros, pues yo saqué algunas partes del libro, donde ella lo que hizo fue escribir un libro y con su esposo ellos hicieron como un símil de qué era la enfermedad, la demencia que ella estaba teniendo y dijo, mire, la demencia es básicamente como si nosotros asimilarlo a un baile, bailando con la demencia, así se llama el libro, ¿no? Donde si tú estás con un parejo, tú te ajustas al paso del parejo, ¿sí? O sea, nos compenetramos los dos, ¿sí? Bueno, eso asimilémoslo a la época nuestra, ¿no? Ahora baila cada uno por su lado, brincan por diferentes sitios y todo, pero estamos hablando cuando uno se sintonizaba con el novio, cuando uno le ponían una melodía y era diferente, como bailaba, no tengo ni idea, un pasillo por decir algo, cuando bailó un bambuco, cuando bailaba un twist, ¿sí? Entonces yo me sintonizo con mi parejo, cambio el ritmo según la circunstancia y los dos vamos en sintonía. Entonces eso es lo que ella hacía con el libro. Y dice esto que me parece clave y nos ubica realmente en la situación de lo que vive una persona con Alzheimer y nada más, nada mejor que expresado cuando una persona que tiene demencia lo manifiesta y dice, a medida que nos volvemos más emocionales y menos cognitivos, lo que recordamos es la manera en que nos hablan, no lo que nos dicen. Entonces probablemente no se acuerde a pie de jutilla, no, es que a mí esta cuidadora, pues estoy poniendo un ejemplo, no me gusta porque me dijo esto, esto, esto y esto. No, probablemente me acuerda, pero yo no recuerdo lo que me dijo, pero sí recuerdo que emocionalmente con esa persona no, porque esta me trata duro, me dice como impositivo, me controla, me dice que no, es tajante. Entonces, puede que no me diga qué me dijo, pero sé que con esa persona emocionalmente yo no voy. Reconocemos, dice Christian Breiden, reconocemos el sentimiento, no el contenido. Sus sonrisas, risas y caricias son los elementos con los que nos conectaremos. La empatía cura. Eso es fundamental, la empatía, ponernos en sintonía. Solo tienen que querernos tal y como somos. Es el papá, es la mamá, se comporta diferente, no se comporta como yo esperaría, no se comporta como yo quisiera, pero es mi papá y mi mamá, ¿sí? Entonces lo seguimos queriendo como nuestro papá. ¿Sí? Aún estamos aquí, miren lo que dice tan importante, aún estamos aquí en emociones y espíritu si son capaces de encontrarnos. Entonces imagina el reto que nosotros tenemos como cuidadores ante la realidad que nos expone Christine Bright. Entonces me parece que ponernos en el lugar del otro y la parte emocional del otro es fundamental. Entonces, ¿qué estrategias pueden facilitarnos esa convivencia? Una parte fundamental es la comunicación. Yo creo que esas de los pilares tal vez más importantes en el cuidado de una persona con Alzheimer es aprender a comunicarnos, ¿sí? Cómo empezamos nosotros a cambiar ese chip que tenemos de cómo nos funciona normalmente la comunicación o cómo nos comunicamos normalmente con alrededor y cómo lo vamos ajustando. Tener en cuenta que hay dos niveles de comunicación, que es el racional y es el emocional. El racional es el que tiene que ver con todos los pensamientos, las opiniones, las creencias, y el emocional es el que tiene que ver con los sentimientos. Entonces, cuando está comprometido tanto el racional, el que aflora, exacerba, se multiplica, es el emocional. Tener en cuenta que hay diferentes tipos de comunicación y está la comunicación no verbal y la comunicación verbal. O sea, no solamente son las palabras las que van a medir para yo comunicarme con una persona, que muchas veces pensamos, pues, si no medían las palabras, pues no nos podemos comunicar. No, hay muchas formas de comunicarnos que no necesariamente es a través de las palabras. Y miren esto, las palabras no representan ni siquiera la mitad de un mensaje. Yo leo un texto y si eso no tiene ningún componente emotivo, algún acompañamiento que me estimule a mí, pues las palabras solas no hablan por sí, ¿no? Ahí dice, mire, no representan ni siquiera la mitad de un mensaje. Y esto lo podemos ver aquí gráficamente. Estas no son palabras, pero mire, las personas no están hablando.
Hagamos de cuenta que esos son los cuidadores que están cuidando a la persona enferma. La persona con Alzheimer lee todo esto, sin necesidad de que le estemos hablando. Está leyendo que es una persona que está irascible, que está preocupada, que está triste, que está ansiosa. Todo eso lo está percibiendo la persona con Alzheimer sin necesidad de que le hablemos. Que está desesperada, ¿m? Que a veces uno, sin necesidad de decir nada, pero uno está, ay, yo sin decir nada, pero haciendo caras, haciendo gestos, la persona es como una esponja, todo eso lo lee. Si tú estás inseguro, es como un niño, de alguna manera, sin que sea un niño, ¿no? Les digo un símil como el niño. Si el niño, la mamá está insegura, yo le digo, vamos a pasar, hay un charco y hay encima una cosita de madera que vamos a pasar y yo le doy seguridad, bueno, vamos a pasar aquí, esto es rapidito, de aquí a allá y no nos vamos a mojar ni nada. Pero si empieza la mamá, no, ya no vamos a caer, esto se va a voltear esta madera. Pues el niñito simplemente es el reflejo de la inseguridad que le está generando la mamá. Entonces, si la mamá está insegura, ni está inseguro. Si la mamá está explosiva y agresiva, pues el otro también está irascible. Eso pasa exactamente con las personas con Alzheimer. Por eso es que el cuidado no puede ser de una sola persona. Esto tiene que ser un trabajo compartido, donde tengamos apoyo, donde tengamos ayuda, porque terminamos por responder en la forma que no es la apropiada, pero porque estamos sobrecargados. Mira otras expresiones que no son verbales, la postura del cuerpo, cómo me paro yo ante la persona, es una actitud de acogida, es una actitud de pararme así, como retando, sin necesidad de decir nada, no importa, estoy diciéndolo todo, gestos de aprobación, uno muchas veces con solo aplaudir, la persona, mire, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el coro que nos encontramos los miércoles, no nos estamos oyendo, pero apenas aplaudimos, todos aplauden, porque es un gesto de que está bien, de que estamos contentos, de que entonces, ¿cuántas veces el gesto motiva, acompaña, estimula? Otro tipo de comunicación no verbal es el contacto visual, ¿sí? Pues yo dirigirme a la persona, hablarle, dirigiéndome a él, mirándolo a los ojos, ¿sí? Esto capta su atención, capta su concentración, se siente que está siendo tenido en cuenta, pero no es como a veces dicen cuando los médicos y se quejan las familias cuando llegan, ¿usted cuál es la queja cuando uno anda a un médico? Es que ni me mira, esa es la queja. Entonces, igual, si yo no estoy mirando a la persona con Alzheimer, ¿cómo voy a aprender a comunicarme? O estoy medio mirando, pero ¿y qué me estabas contando, papá? Mirando para otro lado. No, yo tengo que sintonizarme con él para poder crear ese nexo de comunicación. El contacto físico, bueno, desafortunadamente ahorita pues abrazos no podemos dar, pero bueno, esperamos que eso se retome, pero sin embargo, con todas las normas de seguridad, cogerlo de la mano, pues de pronto hacerle una caricia, no sea muy estrecha, pero mantener ese contacto físico es muy importante. Entonces, cuanto más atención prestemos a las señales no verbales que nosotros enviamos, nosotros estamos enviando, él nos envía a nosotros mensajes no verbales y nosotros permanentemente estamos mandando mensajes no verbales. Entonces, mientras más atención prestemos a lo que enviamos y a lo que estamos recibiendo de él, mayor será nuestra capacidad de comunicación. Así no haya palabras. ¿Mm? Uno de los factores más importantes para alcanzar el éxito con la persona enferma es conseguir mantener una comunicación efectiva, sí, probablemente que no le digo, que le digo, cómo le hago la pregunta, pero sobre todo afectiva, ¿sí? Eso es lo que más funciona. Acordémonos que en esto es la parte emocional, la que prima aquí. ¿Y por qué es importante aprender a comunicarnos? Porque esto va a estimular las capacidades y habilidades de la persona. Si yo me comunico bien, probablemente voy a lograr cosas que no lograría de otra forma. Que vaya a la terapia, que hagamos alguna actividad, que se levante y se bañe. Va a favorecer esa relación porque va a ser una relación cercana, va a ser una relación que no va a ser tensa, no va a ser una relación agresiva, no va a ser una relación de pelea, ¿sí? Y si y las habilidades de cuidado, como que se bañe, como que se vista, como que ayude en la casa o algo así, pues se van a facilitar si mi comunicación es hecha de manera pues apropiada. Entonces, tener en cuenta que la comunicación con esto que vivimos es mucho más que una transmisión de información. Es la creación de una conexión. Tenemos que conectar con la otra persona en la que están implicados el corazón, el alma, los pensamientos, los sentimientos, todo. O sea, que yo cuando vaya a visitar o a estar con una persona con Alzheimer, tengo que estar dispuesta a esto. ¿Sí? No es hablándome yo mirando para otro lado, o rapidito mamá termina, ¿qué es lo que me querías decir? O ya me repetiste 20 veces lo mismo. No, tengo que estar dispuesta a que así sea poquito el lapso de tiempo en que voy a estar con él, va a ser un lapso de tiempo que realmente vamos a salir gratificados ambos de ese momento. Entonces, eso es fundamental. Y no que suceda esto. Entonces dice uno,
Mire esto es muy común, esto no es así pues que yo busque la diapositiva porque mire la diapositiva. Entonces, si usted le pregunta a esos nietos, ¿usted va y visita a su abuela? Sí, nosotros vamos todos los domingos y visitamos a mi abuela. ¿Y alguien está visitando a la abuela? Nadie está conversando con la abuela. La pobre abuela está mirando para todos lados y todo el mundo está chateando. Nadie está intercambiando ninguna cosa con ella. Nadie se está preocupando qué le puede gustar a la abuela. Todo el mundo está ensimismado en un cosa. Y eso es una de las quejas, pues yo sé que aliviamos no va a suceder eso, pero que muchas veces manifiestan las personas que tienen a alguien a quien cuidan o que contrata a alguien que cuida. Decir, niñita, pero usted qué hace pegada de un celular o qué hace pegada chateando. Uno chatea cuando ya no está atendiendo al enfermo, cuando no está almorzando con él, cuando está, esos momentos son para estar con él y los otros momentos serán pues espacios personales para chatear, hablar, contestar, no sé, pero mientras esté uno con la persona, pues no puede estar sucediendo esto. Esto no es un trato digno, ni respetuoso, ni mucho menos alentador para nadie. Siempre escúchelo, escúchelo, háblele con calma, con claridad, con suavidad, ¿sí? Utilice un tono de voz que sea amigable, un tono de voz bajo, un tono de voz que no sea impositivo, que no sea como gritando. A veces yo sé que nosotros, por ejemplo, yo tengo un tono de voz alto, entonces a veces las personas se sienten que están siendo regañadas. Entonces tenemos que medirnos en la forma en que les hablamos. Ser cuidadosos y precisos con la información, porque la toman literal. No es que yo eché un chistecito y quiso decir esto, o el refrán quería decir esto, por eso uno de los exámenes que les hacen es un refrán. ¿Qué quiere decir que río que suena piedra lleva? ¿Qué quiere decir eso? Interprételo. Ellos lo toman literal, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí estas dos diapositivas, una porque pues no sé en el caso de ustedes, pero cuando nosotros estábamos pequeños, cuando estaba lloviendo, pues a cántaros, con truenos y centellas y demás, mi mamá decía, se va a caer el cielo. ¿Qué tal que yo lo tomara literal? La angustia que se va a caer el cielo. Entonces lo toman tal cual. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice porque ellos lo van a tomar cuadriculado. O es tanta la información que yo le doy que solo captan 3 o 4 cosas y el otro, pero ya que ahora le hizo a mi mamá. Miremos esto. Esto es lo que es un ejemplo de lo que dicen ellas y lo que entienden ellos, pero que de alguna manera se puede traspolar a la enfermedad de Alzheimer. Le dice la persona, vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mira si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo a la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Toda esa información. Y entendió, vete al sofá y mira la tele un rato. Entonces, ¿cuántas veces la información que estamos mandando es una información tan extensa que cogió lo primero, cogió lo último, cogió lo de la mitad, juntó todo y ya sacó otra cosa diferente? Yo veo a veces la pelea, a veces cuando quieren que vayan del médico, entonces está la hija, pero papá, por favor, apúrate, pero es que ya son las 8 de la mañana, pero es que las citas a las 9. Fíjate que si no vamos a llegar, nos toca llegar con 20 horas de anticipación, tenemos que coger el Transmilenio, a veces hay trancón en el Transmilenio, y si llegamos a la cita y la perdemos, no nos van a volver a dar cita, o lo peor aún, me cobran una multa y quién sabe cuándo volvemos a tener otra cita. Entonces el papá, ¿qué dice? Yo no voy a esa cita. Una cosa tan complicada, pues yo como que no arranco para eso. Entonces, ¿cómo le vendemos la idea para que sea comprensible, pero que sea también agradable lo que le proponemos? Hay que prestar atención a la forma en que les preguntamos. Hay que evitar, por ejemplo, las preguntas abiertas, unas preguntas que me implican a mí un proceso mental complejo, porque si a mí me preguntan qué hizo hoy, al final de mi día, qué hizo hoy, yo tengo que empezar desde ubicarme desde la mañana, desde cuando me levanté, qué hice desde que me levanté, para dónde cogí, con quién hablé, si es que hablé o si fue que fue a hacer una diligencia, si es que almorcé, dónde fue que almorcé, todo eso lo tengo que organizar, estructurar la forma en que lo tengo que decir y contarte a ti en forma apropiada qué fue todo lo que hice. Entonces es muy complicado. ¿Qué hizo hoy? ¿Qué quiere comer? No, pues, ¿qué quiere comer? A mí en este momento yo tendría que estar, tengo que organizarme y pensar, no, pues ayer comí pollo, por decir algo, no me provocaría el pollo, quiero de pronto, pero si tengo toda esa información y no soy precisa, pues ¿cómo voy a decir que quiero? O se acuerda. Se acuerda, lo tenemos que quitar de nuestro léxico porque no se acuerda. Tiene Alzheimer y no se acuerda. Mamá, ¿se acuerda de esta amiga mía del colegio? Mamá, ¿se acuerda no sé qué? Otra cosa es que yo lo haga como un comentario.
Mamá, ¿se acuerda cuando íbamos no sé, a Villavicencio, a ese río tan lindo donde nos bañábamos, que llevábamos una olla y hacíamos un almuerzo al lado, íbamos con toda la familia, el almuerzo de olla y no sé qué? Eso es un se acuerda comentario. ¿Se acuerda? Es preguntándole para una cosa que no va a poder contestar porque no sabe, no se acuerda. ¿Mm? Preguntarle sobre algo reciente, si ya almorzó, por lo general no se acuerdan que almorzó, entonces le van a decir que en esta casa no comen nada, no me dan almuerzo, me tienen hambre. No enfadarnos porque no se acuerde, porque entonces no se acuerda, entonces, pero ¿cómo no se va a acordar? Y mire esta diapositiva que es jocosa, pero yo creo que nos ubica en lo que sucede. Dice, no vayas a ofenderte, el Cira, le dice el viejito, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? Divino, no se acuerda. Bueno, hay que evaluar el entorno que les damos, que sea un entorno que sea seguro, que sea un entorno que no sea ni muy estimulante, con ruidos, con montones de gente, con una música estruendosa, que sea demasiado sonoro, pero también muy poco estimulante tampoco, que no tenga suficiente luz que me permita a mí verte, que me permita poder a ti más o menos leerte tu cara, porque eso es lo que me está leyendo con lo que le propongo. Entonces, mirar que sea ni demasiado ni muy poco estimulante, eso ayuda. Hay que mantener unas rutinas. Las personas, no quiere decir que seamos una cuadrícula que no podamos ser flexibles, hay que ser flexibles, pero las rutinas que él ya tiene establecidas y que le funcionan, pues hay que mantenerlas, como si yo me acostumbro a desayunar más o menos a las 8 de la mañana, ¿qué me gusta de desayuno? Yo, por ejemplo, el otro día pensaba, y uno debe ir como pensando en eso, y el día que a mí me dé Alzheimer o alguna cosa, yo deben pensar hasta cómo le gusta a uno la actividad misma de desayunar. Yo, por ejemplo, no puedo desayunar y otro día si algo me falta el desayuno, prende el radio. Yo necesito sentir el radio para vincularme con la actividad. Puede que el viejito también. Entonces, ¿cómo realizar esas rutinas y cómo se las mantenemos, no solamente en su actividad básica, sino en el ejercicio? El ejercicio es fundamental. Una persona que no hace ejercicio no estimula su parte cognitiva, no favorece también su parte emocional, la parte de sentirse bien, inclusive en su salud y demás. Entonces, el ejercicio así no lo quiere hacer, hay que mirar cómo se lo proponemos. Y no necesariamente es diciendo que tiene que salir, pero ¿por qué no te ayudas? No. Probablemente le digo, camina, si se puede, pues vamos a Juan Valdez y nos tomamos un cafecito con la torta que te gusta, ¿no? Probablemente la persona emocionalmente la conecta y va y camina. Diferente si le digo, tiene que caminar porque el doctor le dijo que si no camina le va a dar una tromboflebitis. Las tareas las tengo que simplificar, hacerlas más fáciles en las instrucciones, en la forma de operarlas, promover lo máximo que se pueda su autonomía, su independencia. Si no se puede amarrar los zapatos, pues póngale unos mocasines. Si no puede abotonarse la camisa, pues hagamos una camisa igual que vea sus botoncitos para que se sienta eso así como el de elegante o de pinchado o lo que fuera, pero con velcro, que se la pueda abotonar con velcro. Entonces miremos cómo le facilitamos la situación. Si ya no puede hacer un ponqué de novia, pues porque la contrataban por un ponqué de novia, ya no lo puede hacer, pues puede ayudar a amasar, puede ayudar de pronto a decorar un ponqué, puede ayudar de pronto a batir o incorporar algunos ingredientes, a cernir una harina, bueno, no sé, muchas cosas, y con eso, pues muchas actividades más. Siempre trata de identificar qué lo puede estar generando malestar, qué puede estar haciendo que él responda de esa manera. Elabora un registro de eso. Mi papá se pone furioso cuando viene la terapeuta. Entonces vamos a mirar si hay algo que podemos cambiar con la terapeuta para que él se comporte así. La forma en que se le propone, la actitud de la terapeuta, el modo de ser de la terapeuta, lo que le pone a hacer la terapeuta, no sé. A veces, por ejemplo, las mismas, ahí pongo a colación eso porque a veces las mismas cosas que nosotros le podemos a poner entre la televisión. Entonces uno dice, no, pongámosle una por programa de National Geographic que son divinos. Yo una vez se lo propuse a una familia, no, póngale a hacer, si le gustan los animalitos, búsquele en National Geographic. Y National Geographic era preciso que era el tigre o el león que le está arrancando la cabeza al cocodrilo y el otro que se come al otro. No, no, pues eso quedó el pobre paciente a 1000. Y cuántas veces las cosas que suceden en la televisión las está asimilando como propias. Entonces, que hay un paro, entonces ya se me van a entrar aquí las personas, o secuestraron, entonces aquí nosotros van a venir a secuestrar también. Entonces, es muy importante mirar cuál es el agente que está desencadenando eso y cómo yo puedo, si es del caso, cambiarlo. No razonar nunca con la persona, desviar su foco de atención a otra cosa, si está pegado en que esto, pues yo no voy a entrar a razonar, a discutir con él, sino trato de desviarle el foco de atención hacia otra cosa.
Acordémonos que su atención y su concentración están comprometidas. Entonces, si yo les dio el foco de atención, probablemente le va a costar más trabajo volver a lo que estaba haciendo. Entonces, nos aprovechamos, en el buen sentido de la palabra, de desviar el tema de la conversación o otra cosa que sea más estimulante en otro lugar para que no siga empecinado en lo que obsesivamente se pegó a preguntar, a hacer, a cuestionar. Solicite ayuda médica si ocurren con frecuencia esos comportamientos agresivos, de alucinaciones, de que se está imaginando que me van a matar, de que está desinhibido sexualmente, de que está utilizando palabras soeces, de que está, no sé, diciendo a todos que los va a matar. Bueno, normalmente eso no es muy frecuente, pero cuando eso se está dando, hay necesidad de un tratamiento farmacológico, porque a veces también somos negados. A mi papá no le vamos a dar nada porque eso lo va a sedar. No, no se pretende sedar a la persona. Los tratamientos utilizados en la forma apropiada, en la dosis apropiada, bajo la supervisión del médico idóneo, los medicamentos existen para dar ayuda. Entonces, no dejemos de lado la posibilidad cuando vemos que la situación se está saliendo de las manos a todo el mundo y ahí pues está afectando a todos. La persona con Alzheimer y nosotros que no sabemos qué hacer ante esa situación porque ya no podemos, no está en nuestras manos, ¿sí? Entonces es muy importante buscar ayuda médica. Entonces, en ese sentido, pues hay tratamientos farmacológicos y hay tratamientos no farmacológicos. Tratamientos farmacológicos, pues, si no, pues les recalco el hecho de que los tratamientos farmacológicos no curan la enfermedad de Alzheimer, ya lo hablamos al principio, lo que pretenden es lentificar el proceso de deterioro, que el progreso de la enfermedad sea mucho más lento en el tiempo, que se conserve su funcionalidad también más conservada, eso es lo que se pretende con el tratamiento farmacológico, pero el no farmacológico es el que juega un papel fundamental aquí. O sea, yo puedo tener un tratamiento farmacológico de una persona dándole un medicamento que no son baratos y teniéndola encerrada entre cuatro paredes, sin ninguna estimulación, sin ninguna compañía, sin ningún aliciente de vida, pues el medicamento de por sí no hace nada. Y no farmacológico hace referencia a todo este tipo de actividades de estimulación, de aprender nosotros como cuidadores qué hacer, de utilizar todos esos recursos terapéuticos no farmacológicos que funcionan también, la música, actividades de pintura, toda la parte artística funciona muy bien, hacer una huerta, la parte con los animales, muchos le funcionan muy bien los perros, los caballos, los pajaritos, dibujar cosas, leer, ver películas, pero siempre teniendo en cuenta sus gustos, sus preferencias y sus posibilidades, ¿no? Definitivamente el mejor y más efectivo tratamiento es el suministrado por un cuidador capacitado mediante sus cuidados y su estimulación permanente. Tenemos que capacitarnos, pues ninguno nos tocó pues esta situación que la estamos enfrentando, que la estamos aceptando, pero para los cuales pues ninguno estábamos ni preparados, ni capacitados, ni recibimos una formación universitaria, ni somos enfermeras, ni auxiliares de enfermería, ni terapeuta, ni nada, pues tenemos que aprender. Alternativas terapéuticas, tener en cuenta que las actividades que se le propongan, lo que hablábamos, sean siempre placenteras, que se estructuren de acuerdo a sus preferencias, a sus habilidades, a sus gustos, a quién era la persona. Yo no puedo poner a una persona que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia que haga bolitos de algodón. Entonces tengo que mirar qué le propongo, que las actividades tengan un sentido, donde él se sienta reconocido, tenido en cuenta, valorado, donde sean momentos dignos de conexión con la otra persona. Hay una charla muy interesante de una psiquiatra, una neuropsicóloga que nos dictó española, y ella sacó una guía que precisamente habla sobre la importancia de que las actividades sean significativas. Entonces, no es poner a hacer por poner a hacer. Papá, ya rellena esto mientras yo voy y vuelvo. No, eso no tiene ningún sentido. Al rato ya está diciendo que no lo hace más. Entonces es, ¿por qué hago eso? Inclusive hay muchas conexiones, polos a tierra, como que sea gratificante para él, que él sabe un tema y voy a ayudarle a mi nieto a hacerlo. Dice, ¿cuántas veces el polo a tierra es que mi nieto no sabe y yo le voy a comentar, yo le voy a enseñar, ¿sí? O vamos a hacerlo juntos, ¿sí? O yo te voy a compartir lo que sé, ¿sí? Entonces, esa parte de hacerlas significativas es fundamental para que una actividad pues sea realmente sea agradable, ¿no? Para ellos. Trate de sugerir, proponer. Papá, ¿por qué no hacemos esto? No ordenar. Tienes que, pero como nos ayuda, no. Sugeramos, propongamos, ¿sí? Trate de identificar los sentimientos en lugar de luchar con los hechos. ¿Por qué no se deja bañar? Miremos qué le está ocasionando el baño a él. No pelear, porque papá, es que no te has bañado, pero es que ya 3 días sin bañarse, pero es que estás oliendo feo, pero es que no te has cambiado de ropa. ¿Cómo podemos cambiar eso para que
emocionalmente le lleguemos y tratemos de encontrar los sentimientos. Para él puede ser que la que lo está bañando le quita la ropa y lo deja desnudo. Y yo estoy peleando porque tiene que meter a bañarse, ¿sí? Entonces, identificamos esos sentimientos que hay detrás de ese rechazo a hacer algo. Estimule los sentidos con experiencias sensoriales, o sea, todo lo que son, lo que hablábamos, los olores, tocar las cosas, la naturaleza, los muñequitos de felpa. No es que lo infantilicemos, sino que ese contacto con esas cosas, uno nomás va a un almacén, yo no tengo Alzheimer, y yo cojo muñequitos, ay, qué hermosura está osito, ay, qué suavecito está el conejito, divino. Y a los que tenían, pues a las mujeres, por ejemplo, hay muchas terapias con las muñequitas. Mi mamá, por ejemplo, se tranquilizaba mucho con una muñeca, hacen como un polvo a tierra, peinaba la muñeca, se entretenía con la muñeca, el olor de las cosas que son agradables, los ubica probablemente a su historia biográfica, si es un olor a naranja de cuando él tenía una finca y donde sembraba naranja, o los perros, por ejemplo, uno ve cuando salen cómo invita a socializar un animalito, a los que les gusta, pues, ¿no? Un animalito en un parque, alrededor de un animal, la gente conversa, la gente socializa, la gente pregunta, la gente lo toca, el animalito le mueve la colita, se acerca, no cuestiona, siempre está dispuesto positivamente. Muchas actividades podemos hacer con ellos, ahí están, mire, la musicoterapia, por ejemplo, por excelencia, el baile, jugar cartas, involucrar en las actividades de la cocina, leer algo, socializarlo con él, salir de paseo, pues donde se pueda, salir al parque, respetar sus creencias, sus costumbres, de sus rutinas, si era muy religioso, pues rezar, así uno no sea creyente. Si yo voy a ir a cuidar a una persona que es religiosa, que para él supo la tierra era Juan Pablo II, yo tengo que aprender de Juan Pablo II, respetarle la imagen que tiene Juan Pablo II, rezar con él, independientemente de que yo piense o no piense igual, porque a veces pasa eso, tenemos un problema con una familia, eso, que ellas sean todos, no tengo nada contra ninguna, pero qué tal que esto fuera potestativo de determinados credos, solamente le da al cristiano, al católico, al ateo, al budista, eso no tiene credo, no tiene color, no tiene tendencia política, ninguna índole, pero uno tiene que respetar. Si yo soy cristiana y mi papá tiene una imagen así de grande, Juan Pablo II, y ve a Juan Pablo II y él, para él es lo máximo, y lo voy a llevar a vivir conmigo, y yo no acepto imágenes, pues tiene que llevarle la imagen del papá. Porque eso sí, pues qué tal. Y estamos teniendo un problemita con eso, pero bueno. Leerle, ¿sí? Si la persona ya no lee motu propio, porque, ay, mi papá era un lector, pero le llevo libros, se los dejo ahí y ni los mira. Pues le leo, le comento, le pregunto, lo hago un por la tierra con lo que él sabe, con lo anterior. Si tiene imágenes, de pronto es más atractivo que si es lectura solamente, de pronto él viendo las imágenes, que era veterinario y estamos viendo las razas de ganado. Bueno, no sé, pues reforcémosle todo esto. Y nosotros tenemos aquí el coro. Este es nuestro coro inolvidable que nos reunimos todos los miércoles. Ya no podemos hacerlo de manera presencial, pero continuamos en la virtualidad uniéndonos. No hay que obligar a nadie, es una actividad que todos deseamos. Yo creo que todos, así no sepan qué día es, emocionalmente saben que en la semana tenemos algo donde nos vamos a reunir. Todos en su casa cantan, todos se saben las canciones, si no se las saben tienen la letra así de grande para que la canten, pero se saben más las canciones que nosotros. Entonces fíjense cómo hemos podido seguir conectados desde que pasó la pandemia con todo este grupo en la virtualidad. Entonces, la virtualidad también hay que utilizar, hablamos ahorita con Paola, es un recurso realmente muy valioso que nos ha dado esta situación de utilizarlo, de acercarnos familiarmente a más grupos familiares, con personas que ni conocíamos. Yo tenía posibilidad de conferencistas extranjeros que nunca había tenido posibilidad que vinieran a Colombia a dictar una conferencia y en la virtualidad se han podido unir desde España. Entonces, lo mismo, unirse uno con sus amigos, los grupos de apoyo que tenemos también. Nos unimos los miércoles en los grupos de apoyo, donde nos juntamos con otras familias, conversamos, nos conocemos. Mauricio es nuestro, ahí lo veo por ahí, Mauricio es uno de nuestros permanentes, ahí lo veo. Bueno, para tener presente siempre que la persona con Alzheimer puede entender más sus manifestaciones de cariño que las palabras. La enfermedad de Alzheimer afecta a la mente de quienes lo padecen, pero el corazón de toda una familia. Por eso es que a nosotros nos preocupa tanto el cuidador. Nosotros no quiere decir que la persona enferma no nos preocupe, pero como nos preocupa la persona enferma, nos preocupa quien cuida. Porque en la medida en que el cuidador entienda la enfermedad, la acepte, encuentre estrategias, se capacite, pues va a cuidar mejor. Y esto va a repercutir en que tanto uno como el otro estén mucho mejor. Es importante saber qué enfermedad tiene la persona, pero sobre todo, quién es la persona que tiene esa enfermedad.
Podemos poner en este momento que tuviéramos todos los de aquí en la pantalla Alzheimer y estuviéramos todos en etapas iniciales. Ninguno somos igual al otro. No sé, Mauricio, que le guste, pero probablemente a Mauricio no le guste lo mismo mío. Entonces, si a mí me van a cuidar, pues a mí no me van a llevar, no tengo ni idea, una cosa que no me guste. No me van a, sí, a dar de comer cubios. Pero probablemente a Mauricio le gusten los cubios, pues entonces le dan cubios y queda feliz. Entonces, tenemos que saber quién es la persona que nosotros cuidamos para realmente estar atendiéndola como se merece y como quisiera ella ser cuidada. Recordar que cada persona, lo que hablamos, cada persona enferma, cada familia es un mundo totalmente diferente, ¿sí? Ponernos en el lugar de la persona enferma, ver el mundo a través de sus ojos, le ayudarán a entender sus sentimientos y sus conductas. Si yo me pongo en la realidad de lo que está sucediendo, todo eso que vimos, por qué se puede estar comportando así, por qué puede estar diciendo eso, cómo se puede estar sintiendo, pues yo voy a ser realmente un mejor cuidador. También tener en cuenta pues que el cuidado es una labor muy demandante, tenemos que reconocer nuestros límites como cuidador, que somos seres humanos, que sentimos rabia, impotencia, tristeza, culpa, estoy irritable, pero es importante por eso buscar ayuda para no llegar a esa sobrecarga del cuidado donde o estoy afectando a la otra persona con mi cuidado porque se está volviendo un despersonalizado, de pronto hiriente, de pronto desplicente, por lo mismo mal que me siento, papá, si quiere coma, y si no se quiere, pues no se bañe, y yo a mí ya me tiene desesperada. Entonces ya es un grado en que yo estoy ya más enferma casi yo que la otra persona, ¿sí? Y la otra persona no está entendiendo por qué tú me estás tratando así. Entonces es muy importante reconocer que soy un ser humano que necesita ayuda y que no puedo llegar al punto en que estoy aquí donde ya vamos a salir lesionados física, mental y emocionalmente y vamos a terminar con un burnout, con una sobrecarga de cuidado, enfermo el cuidado. Eso es lo que no queremos precisamente. Y esto yo traigo a colación esta frase siguiente porque me pareció muy linda que la mandaron para el Día de la Madre y decía esto y yo creo que se atribuye mucho a lo que manejan los cuidadores. Dice, el amor de una mamá es infinito, también el de un hijo que cuida a la mamá, de un esposo que cuida a la esposa es infinito, pero la paciencia es otro asunto. La paciencia tiene un límite, la paciencia hay que, no es que como dicen a veces los médicos, vayas a su casa y tenga paciencia, la paciencia no se compra en la esquina, la paciencia hay que tener recursos para poder darle valor, realmente fortaleza a esa paciencia, en la medida en que yo aprendo y yo entiendo, pues voy a ser probablemente más paciente, porque esto no es fácil. Tenga siempre presente que usted no está solo, que informarse y compartirle será de mucha ayuda. Y hablamos un poquito de los grupos de ayuda, cómo se siente uno de bien cuando uno siente que otro lo entiende, cuando otro siente que no lo juzga, cuando uno ve que no soy el único que me pasa eso, cuando el otro me comparte, mira, ¿no será que a ti te funciona esto? A mí me funciona a mi mamá esto. Cuando veo que realmente se están sensibilizados frente a mi situación, que quieren proponerme cosas para que yo me sienta realmente entendido, ¿sí? Donde no me siento juzgado. Entonces, esa parte es fundamental. Yo creo que por eso la fundación ejerce un papel tan importante porque cuando nos reunimos con familia, que a veces incluso entre ellos mismos no han llegado realmente a poderse sentar en una mesa a hablar, pues nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Nosotros simplemente estamos entre todos poniendo una situación y mirando cómo entre todos podemos salir todos avantes de la mejor manera posible. Entonces, exteriorizar esas emociones, gestionarlas, buscar ayuda es fundamental. Eso solo reprimiendo el uno, eso es como una bomba de tiempo. Eso es como una olla express. Ahí está, ahí está, ahí está, hasta que explota. Y por lo general cuando explota no es en la forma apropiada y muchas veces es con una enfermedad de base, ¿no? Buscar siempre apoyo. En los animalitos, yo a los animales se ayudan y uno cree que uno puede hacer todo sola. Los cuidadores son terapeutas ocupacionales, enfermeras, psiquiatras, psicóloga, trabajadora social, neuróloga, geriatra, nutricionista. No, 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 eso no se puede. Entonces eso tiene que buscar uno ayuda y mirar cómo fortalece esa red de apoyo familiar con familia o otros que no son familia o fundaciones o más fundaciones, más profesionales, más la iglesia, más el amigo, bueno, no sé, todo el mundo tiene que formar parte o yo estructurar esa red de apoyo. Y para no olvidar siempre que el Alzheimer borra la memoria, pero no los sentimientos. Entonces, borra la memoria, pero no los sentimientos. Esto está dicho por Pascual Maragall, es un político español que tiene en este momento la enfermedad de Alzheimer, que fue consciente de su diagnóstico tempranamente, inclusive promovió la organización de una fundación que en este momento está en España, se llama la Fundación Pascual Maragall, que está dedicada a la investigación en el tema de la enfermedad de Alzheimer. Esta frase, nada menos que de los genios que dice, cada día sabemos más,
pero entendemos menos. Entonces, a veces es el genio que se metió en internet, que lo corcha a uno porque mete, no tengo ni el artículo que salió hace de Massachusetts, de no sé qué, donde dice, pero probablemente ese que más está metido en internet indagando o es médico o algo, tal vez es el que menos entiende a la mamá, tal vez lo entiende más la empleada de servicio que hace tiempo la conoce. Entonces, y el hijo tal vez no, porque está dedicado a investigar y a saber tanto que tal vez no se han concentrado en mirar qué es lo que quiere y necesita su mamá, independientemente si es la beta amiloide o la proteína tau o bueno, los marcadores tumorales, lo que fuera. Y para cerrar, estas frases que me parecen muy lindas y que yo creo que pues identifican todo lo que están haciendo ustedes en esa labor tan especial, tan compasiva y tan empática con las personas a las que cuidan, ya sea un ser querido o en el caso pues de los profesionales que nos escuchan hoy desde las empresas que pertenecen, como aliviamos, prestando esa labor tan especial y tan importante como es ayudar a cuidar y a cuidar de una manera pues humana, empática, digna, ética. El paciente Alzheimer no pide más que una mano que estreche la suya, un corazón que lo cuide y una mente que piense por él cuando él no pueda hacerlo. Y esta que me parece muy linda para cerrar dice, tú puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para alguna persona tú eres el mundo, de Gabriel García Márquez. Y cerramos con el eslogan de la fundación, que es recordando a los que olvidan, apoyando a los que cuidan. Lo que les decía yo, nos preocupan muchísimo los cuidadores, porque partimos del hecho en que la medida en que el cuidador se cuide, el que el cuidador se capacite, el cuidador tenga una buena red de apoyo fortalecida, va a ser un mejor cuidador, esto va a repercutir en un mejor cuidado con seguridad, donde la persona con enfermedad de Alzheimer se va a sentir gratificada, tenida en cuenta, independientemente de que tenga dificultades o que tenga funciones comprometidas, pues va a sentirse que sigue siendo parte de un mundo en donde es querido, reconocido, tenido en cuenta. Entonces, por eso es que a nosotros nos interesan tanto los cuidadores, ya sean los que trabajan pues como su profesión o los familiares, porque es fundamental partir del cuidador para que el cuidado se realice de una manera pues apropiada y humana. Estos son los datos de la fundación para los que no nos conocen, pues nosotros hablamos ahorita con Paola, no estamos presencialmente, pues por las razones que conocemos y porque las instalaciones no nos lo permiten, son muy pequeñas para estar haciendo cosas masivas allí, pero igual seguimos trabajando, yo creo que activa, yo creo que más activamente, más, con más actividades y todo que lo que hacíamos presencialmente. Entonces, pues ahí estamos dispuestos a lo que ustedes puedan necesitar de parte de la fundación. Agradecer de nuevo a Paola, aliviamos el propiciar este espacio, porque yo creo que en la medida en que generemos de verdad estas posibilidades de poder tener con quién compartir, con quién hablar y con quién aprender, vamos a aliviar realmente y hacer mucho más fácil y gratificante el trabajo que todos ya están realizando de una manera tan linda y comprometida.